Amados míos, bienvenidos una vez más. Estamos ahí sintonizando su programa El Ancla, Iglesia El Ancla, Servicio Unido. Y nos gozamos pues de que usted esté allí y algunos están a veces recién, veo aquí que están muchos listos para adorar a su Señor y recibir palabra de Dios también. Voy a dar algunos anuncios. Esta tarde, no se olviden, a las 4 de la tarde, reunión de servidores. Y quiero dar un anuncio muy especial. Ustedes ya están enterados por las noticias, por todo lo que tiene que ver con la reapertura de los servicios en las iglesias cristianas evangélicas. Y vamos a hacerlo pues el próximo, Dios mediante, el próximo domingo 15. Próximo domingo 15 y será a las 8 de la mañana. Es un servicio unido en nuestro templo, hora exacta, por favor. Y tenemos que, a ver, ¿cómo les explico? Tenemos que ser muy cuidadosos con el aforo, ¿no? La capacidad, ¿no? De personas que van a ingresar. Así que les suplico, por favor, que llegue antes de la hora y tendrá que hacer su respectiva cola antes de ingresar, guardando siempre los dispositivos de la vía seguridad. Así que hay que respetar todo eso. Hay restricciones, pues no menores de edad y tampoco adultos mayores. Pero no se pongan tristes los hermanitos de nuestra, son considerados ya del adulto mayor. Vamos a continuar para ellos el servicio a las 10 de la mañana, ¿ya? Eso será como un servicio parecido, de tal manera que nuestros hermanos adultos mayores o ancianos no pierdan la palabra ni estén perdiendo tampoco el congregarse, pues ellos también hay algo para ellos. Pero el resto sí, ya saben, no niños, no ancianos, considerar el aforo que es de 100 personas. Si se pasa eso, bueno, no se podrá ingresar. Ustedes, gracias a Dios, nos ha dado Dios un templo grande y todo guardando la distancia adecuada, nada de estar conversando ni de lejitos nomás podemos saludarnos porque tenemos que ser muy cuidadosos. Los demás programas van a continuar de forma virtual. Por ejemplo, el miércoles tienen a las 7:30 estudio bíblico. Estamos con la carta del apóstol Pablo a los romanos. El jueves un programa de oración a las 7:30. Los sábados los jóvenes a las 7:30 de la noche. Y el Ministerio de los Niños, que se llama el Ancla Kids, como les dije, será a las 11 de la mañana. Y bueno, estamos aperturando también una buena noticia para anunciar ahora que tenemos ahora un grupo más. Tenemos el primer grupo, niños de 3, 4, 5 años, el segundo de 6 a 8, el tercer grupo de 9 a 11 años y estamos abriendo otro grupo, el cuarto, que sería adolescentes, 12, 13, 14 años y estarán a cargo de nuestros amados hermanos Miguel y Fiorella. Miguel y Fiorella, ellos ya han estado haciendo una labor así en la iglesia y vuelven entonces también, pero será eso de forma virtual, no hay ningún cruce porque esto será a las 11 de la mañana. Bueno, así es obligatorio llevar mascarilla y protector facial, ¿ya? Obligatorio llevar mascarilla y protector facial. No podemos quitarnos de ningún momento la mascarilla, ¿ya? Y los demás servicios online, a ver, bueno, las ofrendas y diezmos, recomendable pues guardarlos todo para el próximo domingo. Y bueno, sin más, vamos a recibir la palabra del Señor a través del pastor Gabriel Marinos. Buenos días, amados hermanos. Qué bendición poder estar hoy día con todos ustedes. Alegre de esta noticia que vamos a poder volver a reunirnos la próxima semana y estoy seguro que va a ser de mucha bendición poder volver a vernos, pero manteniendo la distancia social. Bien, yo quiero que hoy compartamos que en primer lugar entreguemos este tiempo al Señor y quiero que me acompañes en una oración para esto. Amado Dios, gracias te doy por esta mañana, por esta oportunidad que nos das de poder estar juntos, de aprender más de ti, Señor, de poder leer tu palabra, de poder estudiar y entender lo que tú quieres hablarnos a nuestro corazón. Hoy, Espíritu Santo, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos nuevamente. Si tienes ahí amigos, familia cercana en tus redes que puedas compartir, por favor, aprovecha este momento de compartir,
porque es un mensaje que todas las personas necesitamos en esta mañana. Estoy seguro que Dios va a hablar a nuestros corazones. En primer lugar, ha hablado a mi vida, pero Él también quiere hablar a tu vida y a tu familia, a tus amigos, a todo tu círculo social. Tú puedes llevar este mensaje de salvación. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito este tema esta mañana acerca de la humildad, y para ello quiero que me acompañes a un versículo que vamos a ver, pero antes quisiera compartirte una ilustración, una frase, una pequeña reflexión de un hombre. Este era un soldado, ¿no? Un soldado, y vamos a leer lo que este soldado dijo. Este soldado dijo: pedí a Dios que me hiciera más fuerte para sobresalir, pero me hizo débil para que aprendiera a obedecer humildemente. Pedí ayuda para hacer obras más grandes, pero enfrenté obstáculos para hacer obras mejores. Pedí riqueza para tener felicidad, pero se me dio pobreza para que fuera prudente. Pedí todo para poder gozar de la vida, pero se me dio la vida para que gozara de todo. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que podía esperar. Fueron oídas mis oraciones y por eso soy entre todos el hombre más feliz. Amén. ¿Cuántos quieren ser felices? Todos queremos ser felices, ¿verdad? Quiero que me acompañen entonces a Efesios 4. Efesios 4, versículo 1 y 2 lo tenemos en la pantalla, ustedes no se preocupen. Dice la palabra: yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la humildad y la mansedumbre. Estas actitudes, estos valores que todo cristiano tiene que tener están muy relacionadas. Vemos aquí que cuando Pablo escribe a los Efesios, relaciona humildad con mansedumbre y también tolerancia con paciencia. Pero esta humildad y mansedumbre viene relacionada en primer lugar hacia Dios, hacia nuestras autoridades superiores, y la tolerancia y la paciencia dice unos con otros. O sea, la humildad y la mansedumbre principalmente viene hacia arriba, y la tolerancia y la paciencia hacia los demás que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero es algo que como cristianos en este tiempo tenemos que aprender, tenemos que practicar y tenemos que entender en primer lugar qué es la humildad. Una frase de un libro que leí decía: los líderes son personas de Dios, elegidas por Dios para hacer su voluntad y su obra, pero también para ayudar a otros a que también hagan la voluntad de Dios. Sí, bien es cierto, hay personas que están en la iglesia como líderes. Todas estas personas iniciaron en la iglesia siendo personas que servían, personas humildes que dijeron: si yo no sé mucho, quiero aprender, quiero empezar este camino cristiano aprendiendo lo más que pueda para que después el Señor sea utilizándome para bendecir la vida de otras personas. Esa es la verdadera realidad, es el verdadero propósito de todo cristiano, ¿verdad? Ser elegido por Dios para hacer su obra, su voluntad, pero también para ayudar a otros a que hagan la voluntad de Dios. Entonces la humildad significa bajeza de espíritu, significa que nosotros tenemos que estimarnos como pequeños, pensar humildemente de nosotros, no pensar que ya porque tengo los estudios o tengo los recursos, ya soy más que otra persona, sino estimarnos a nosotros mismos como pequeños, como personas que estamos en continuo aprendizaje, y sobre todo personas que estamos siempre vamos a estar bajo una autoridad. Una persona humilde siempre va a ser una persona obediente, y una persona obediente siempre va a ser bendecida por Dios. Amén, porque dice la palabra: la obediencia trae bendición, la obediencia trae bendición, y para ser obediente se requiere ser humilde, ser sumiso, ser una persona mansa. Y eso vamos a verlo también en un momento. Y mansedumbre significa aceptar las disposiciones de Dios, sin discutir, sin resistirnos. Muchas veces Dios nos corrige y a veces resistimos a la corrección, o estamos pasando por una prueba y decimos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que, si yo estoy en iglesia, si le sirvo a Dios, por qué tiene que venirme esta enfermedad? ¿Por qué sufro de esta manera? Pues tenemos que aprender a ser mansos para aceptar
las disposiciones de Dios, aceptar la voluntad de Dios sin discutir y sin resistirnos. Dios nos ama y por eso Él nos corrige, así como un padre que ama a su hijo lo corrige. Amén. Entonces estamos aprendiendo un poquito más. La palabra habla mucho acerca de la humildad y la mansedumbre y lo vamos a ver también en otro versículo que es Filipenses 2, del 3 al 4. Pablo también habla aquí y dice, no hagan nada, absolutamente nada por contienda o vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Entonces, cuando nosotros tenemos humildad en nuestro corazón, eso va a producir bendición, no solamente para nuestra vida, sino también para la vida de los demás. Tenemos que tener una actitud correcta. La semana pasada la pastora Rosita nos hablaba de 7 actitudes del cristiano, 7 motivos para ser optimista, ¿verdad? Y estamos continuando por eso con este tema de cuál es la verdadera actitud que un cristiano debería tener. No el preocuparse, no el tener temor, no tampoco el hacer las cosas a su manera, sino siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo que también en estos días he estado leyendo mucho acerca del rey David, cuál es la diferencia de por qué Dios desechó a Saúl y eligió a este rey David, ¿verdad? Porque este rey David siempre consultaba lo que tenía que hacer a Dios y eso refleja un espíritu humilde, un espíritu de que siempre está reconociendo la autoridad, la soberanía de Dios y también cuando David tuvo que pasar por esa prueba difícil de producto del pecado que tuvo con Betsabé, él perdió a su hijo, pero él aceptó, ¿verdad?, el designio de Dios que era que ese hijo que había tenido en pecado con Betsabé muriera. Entonces David fue manso para aceptar, no discutió, no dijo, ¿por qué Dios no debes hacer esto? Por favor, castígame de otra manera. No, él aceptó humildemente el fruto del pecado que había hecho y entonces Dios pudo restaurarlo. Así también Dios quiere restaurarnos si en algún momento nosotros hemos estado fallándole, hemos estado haciendo cosas que no le agradaban. Él siempre tiene misericordia, tiene favor, tiene bondad hacia ti, pero todo nace si es que tenemos un espíritu humilde y manso. Amén. Entonces, siguiendo con lo que estamos leyendo, vamos a ver que durante toda la historia bíblica, en todos los libros de la Biblia, vemos muchos personajes, pero estos líderes, estos personajes de la Biblia, fueron personas que tuvieron un corazón, un espíritu humilde, empezando por Josué. Josué experimentó grandes pruebas en Egipto. Josué estuvo como servidor de Moisés, tuvo ese honor de ser el sirviente personal de Moisés, pero lo hizo antes y fue obediente en todo lo que Moisés le dijo que hiciera, y por eso es que Dios lo eligió como el sucesor de este gran hombre, de este hombre Moisés. Y dicho de paso, Moisés era el más manso de la tierra, ¿verdad? Y eso no significa tanto que era el más humilde, sino que, como les repito, el manso es aquella persona que acepta el designio de Dios sin discutir. Y muchas veces Moisés tuvo que hacer cosas que no quería hacer, pero lo hizo porque era una persona obediente y mansa que aceptó la voluntad de Dios. Hubo por ahí algunos errores como golpear la piedra, etcétera, pero en la mayor parte de su vida Moisés fue un hombre muy manso. Vemos también a este hombre, el rey David, vamos a hablar un poquito más de él, que este rey David recibió una formación en liderazgo mientras cuidaba las ovejas. Este David, cuando era un pastor, un joven pastor que estaba cuidando las ovejas, las protegía de los leones, de los osos, y antes de matar a este oso, a ese león, de matar al Goliat, al gigante, tuvo que matar a ese león, a ese oso. Entonces vemos aquí que la humildad muchas veces nos requiere un tiempo de estar solos, de estar sin muchas cámaras, sin muchas luces hacia nosotros, sino que tenemos que servir ahí donde Dios nos ha puesto con un corazón,
no haciendo las cosas para que alguien nos vea, sino haciéndolo como para Dios, con amor, haciendo lo mejor de nosotros, dando lo mejor que podamos hacer en todo lo que nos encomienden. Y Jesús vemos que es el supremo ejemplo de humildad, el perfecto ejemplo de humildad es Jesús, porque vivió en una ciudad que era menospreciada. Nazaret, donde vivía Jesús, era una ciudad menospreciada y él estuvo trabajando en la carpintería de José. Antes de salir para comenzar su ministerio, él tuvo que estar 30 años haciendo una labor donde tal vez nadie lo veía, donde su ministerio todavía no empezaba, pero él fue humilde y tuvo que vivir esa etapa. A veces queremos saltarnos las etapas, pero Dios tiene un propósito, un plan y tiene un tiempo especial para cada uno de nosotros, como diría el salmista, Señor, en tus manos están mis tiempos. Entonces, 30 años de oscuridad, ¿verdad? Sin luces, sin cámaras, sin tener un ministerio, más 3 años de ministerio efectivo, produjeron un trabajo para la eternidad. Ese fue el propósito de Jesús. Esa fue la tarea por el cual el Padre lo envió y él mismo voluntariamente aceptó tomar el lugar de hombre, de una persona común y corriente, para que pueda vivir y pasar todo lo que nosotros pasamos y ser un ejemplo también de humildad para todos nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto y supremo de humildad y vamos a leer que en la Biblia habla específicamente de Jesús. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús nos dejó en la Biblia? Y vamos a leerlo en Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 11. Dice la palabra que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Amén. Bendita palabra de Dios. Amén. Seguimos leyendo y aprendiendo acerca de la humildad en esta mañana y vamos a ver ahora qué nos dice en Primera de Pedro, cuando dice también ustedes los jóvenes muestren respeto ante los ancianos y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Amén. Vimos en el pasaje anterior acerca de Jesús que Él se despojó, fue humilde, por lo tanto Dios lo exaltó. Muchas veces esto también va a pasar, es una promesa de que si nosotros nos humillamos ante Dios, Él nos va a exaltar, Él va a levantar nuestra cabeza. Muchas veces cuando hacemos cosas en lo secreto, como dice su palabra, el Señor, quien es el que recompensa, nos va a recompensar en público por las obras que nosotros hagamos. Y aquí también en Pedro vemos que hay una reflexión y también una advertencia. Nosotros tenemos que revestirnos de humildad. Es decir, si hasta ahora hemos tenido una vestidura, por así decir, figurativamente, de orgullo, de creer mucho en nuestras capacidades, pues tenemos que cambiar eso y revestirnos de humildad, porque dice la palabra, Dios resiste a los soberbios. Dios no quiere que seas soberbio, Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer humilde, que acepte el favor de Dios, que acepte la voluntad de Dios y que esté dispuesto a decir, sí, Señor, a pesar de que sean malas noticias, que pongas tu confianza en el Señor, pase lo que pase, prueba, sea la prueba que tengas que pasar, decir, Señor, yo soy humilde y acepto tu voluntad, acepto lo que tú has determinado para mi vida.
Y vemos también que Pablo encontramos esta exhortación a los jóvenes, porque a veces como jóvenes, si me ha pasado a mí, porque esta palabra es primeramente para mí, a veces los jóvenes creemos que ya lo sabemos todo, nos creemos muy sabios, pero la palabra nos dice, respeten ustedes a los ancianos, respetemos a los ancianos, respetemos a aquellas personas que ya han tenido experiencia, que ya han pasado por las cosas que nosotros aún no hemos pasado, no hemos vivido, y tenemos que siempre respetarles, y esa es una muestra también de ser hombres y mujeres jóvenes humildes. Si quieres ser cristiano, tienes que vivir como cristiano, y una de las actitudes del cristiano es ser humilde, y es lo que hoy estamos aprendiendo. Y quiero mostrarte ahora una imagen. Esta es una imagen que vemos que es una persona que en realidad está proyectando su sombra, ¿verdad? Pero al mirar a esta persona a su sombra ve a alguien más pequeño, ¿no? Pero alguien que no es de su tamaño, sino alguien más pequeño. Y ese es un ejemplo muy práctico de lo que significa ser humilde. Les decía, la definición de humildad, vernos a nosotros mismos más pequeños, vernos o pensar de nosotros mismos de una manera que no sea la más estrambótica, como que ya lo sé, ya puedo tomar mis propias decisiones, sino seamos humildes, en primer lugar, ante Dios, para aceptar su autoridad y también ante nuestros semejantes, ante nuestro prójimo, para que también podamos tener tolerancia y podamos vivir en paz con todos, como dice la palabra. Entonces, la aplicación, y ya para ir terminando, la aplicación práctica de ser un cristiano con una actitud humilde es, en primer lugar, no preguntar por qué. Muchas veces preguntamos por qué. No debemos preguntarle y menos a Dios por qué, ¿no? Número dos, ser humildes y mansos significa aceptar la voluntad de Dios, aceptar lo que Dios determina para nuestra vida, para nuestra familia, aceptarlo y pase lo que pase, como les compartí hace algunos meses, cosas malas le suceden a personas buenas, pero sobre todo ello Dios está en control. Amén. Nunca dejes de poner tu confianza en el Señor y pensar que Él siempre va a estar sosteniéndote, pase lo que pase. Tenemos que ser humildes también, en tercer lugar, para someternos a toda autoridad. Tenemos autoridades. En primer lugar está Dios, están nuestros padres, están nuestros pastores y están las personas adultas. Tenemos que ser humildes para someternos a todas nuestras autoridades. Humildad también en cuarto lugar para reconocer nuestros errores y ante cualquier situación, cualquier conflicto que tengamos, pedir perdón. No esperemos que la otra persona nos pida perdón. Como cristianos tenemos que tener la iniciativa de pedir perdón, pedir disculpas a las personas, aunque tengamos nosotros la razón. Bien, entonces quiero terminar con un salmo, el Salmo 25, y quiero que me acompañen a este salmo. Vamos a ver en esta mañana lo importante que es la humildad y sobre todo reflejado en la vida de David. Dice la palabra, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores su camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Amén. Y en esta figura he resaltado, he puesto de color rojo todas aquellas palabras que se refieren a camino. Entonces nosotros, cuando somos humildes, Dios nos guía en nuestro camino. Cuando somos humildes, cuando tenemos una actitud humilde, Dios nos encamina, como dice aquí la palabra, nos encamina en el camino correcto, valga la redundancia. Dios tiene un camino para cada uno de nosotros y cuando no tomamos decisiones acertadas porque nos falta humildad, entonces nos equivocamos y Dios no puede ayudarnos. Pero si nosotros nos sometemos ante su autoridad, somos humildes y reconocemos que por nuestra cuenta no podemos, entonces decimos, Señor, sí, guíame tú. Entonces Dios te va a guiar.
Dios te va a encaminar, como dice la palabra, porque las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Y no solamente a ti, sino como termina diciendo este salmo, gozará el de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Cada decisión que tú tomes no solamente te afecta a ti, sino afecta a tu familia, afecta a tu descendencia. Entonces, tengamos humildad y enseñemos también este valor a nuestra familia con el ejemplo. San Agustín dijo, donde hay humildad, hay amor. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo puede notarse esta actitud en mi iglesia, ¿verdad? En nuestra iglesia, ¿cómo esta virtud puede notarse o qué está impidiendo que mi actitud hacia mis hermanos sea de estimarles como superiores y servirles? Y por último, quiero dejarte con esta frase, si nosotros evaluamos nuestro corazón, podremos cambiar nuestras acciones, ¿verdad? De la abundancia de de nuestro corazón habla nuestra boca. El principio de todas nuestras actitudes nace en nuestro corazón. Entonces, si nosotros evaluamos nuestro corazón, podremos cambiar nuestras acciones. Espero que Dios en esta mañana haya hablado a tu corazón. Quiero decirte que siempre estamos como iglesia queriendo darte un mensaje de esperanza para ti, amigo, que nos visitas también por primera vez, y decirte que la palabra dice que el amor que Dios tiene por ti es más grande que cualquier otra cosa, cualquier problema, cualquier dificultad que el mundo pueda haber traído hacia tu vida. Hermano, quiero decirte que Dios te ama mucho y que en este tiempo Él quiere que nosotros crezcamos, maduremos y seamos personas cristianos de ejemplo para los demás, y a través de nuestro ejemplo muchas personas van a venir y conocer de Cristo Jesús. Voy a orar en este tiempo para terminar y acompáñame por favor y vamos a decirle al Señor, gracias amado Padre, gracias amado Jesús por habernos hablado en esta mañana acerca de la humildad. Tú eres el supremo ejemplo de humildad, el perfecto ejemplo de humildad, amado Jesús, porque viniste a esta tierra, te despojaste de todo para ser común y corriente como nosotros, Señor, pero tú también tenías un plan y tú has prometido siempre ayudarnos en todo lo que hagamos. Tú has prometido guiarnos por el camino porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias te doy por cada persona que hoy ha estado escuchando este mensaje, por las personas que en el transcurso de la semana lo van a escuchar, que seas tú hablando sus corazones y tratando con nuestra vida. Cada día te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Les dejo con la pastora Rosita. Domingo y si me escuchan, para los amigos que se conectaron recién, o bueno, ya cuando pasaron los anuncios, recordarles que el próximo domingo pues estamos a partir de las 8 de la mañana, 8 de la mañana en punto, se inicia nuestro gran servicio unido, domingo 15 de noviembre, y llegar antes, hacer su fila, conservar estrictamente la distancia establecida, no abrazos, ya saben que nosotros estamos unidos en el corazón, y sí hay que guardar ciertas restricciones, como por ejemplo no olvidar pues su mascarilla, el protector facial, ¿verdad? Y todas aquellas cosas que son, ya sabemos, no niños, ¿no? Esto es una disposición ya establecida y que creo que son dadas para el beneficio, para el cuidado. Tenemos que cuidarnos. Si tú te cuidas es porque también estás cuidando a otros. Cuídate tú, cuidas a otros, no niños, bueno, no tampoco hermanos mayores, muy mayores, ¿no? Que se corran el riesgo de... Ustedes saben que hay que cuidarnos todos. Y eso es también amor, y eso también es ser unidos en el corazón unos con otros. Y bueno, no me queda más que bendecirles. No sé si me queda otra. Bueno, si hay preocupación para los hermanos mayores, nuestros abuelitos, nuestros papitos mayores, no se ponga triste porque usted a las 10 de la mañana, así como hoy día, también va a escuchar su servicio. ¿Ya? Y cuando ya permitirá Dios, estaremos todos, toditos, juntitos, unidos, para alabar juntos el nombre del Señor. Pero
la congregación, va a estar la congregación, digamos, de jóvenes y de edades que se permiten, va a ser el domingo a las 8 de la mañana. Y para nuestros papitos y abuelitos, con mucho amor, ellos ya tienen también su programa a las 10. Entonces no se ponga triste si no puede salir. Vale la pena cuidarse, guardar y también cuando esté en casita hacer todos los cuidados que hay que hacer cuando tenga que salir por una emergencia. Especialmente esos papitos, por favor, cuiden, esos abuelitos, por favor. Y eso implica el cuidado de todos, porque los niños y los jóvenes que tienen, bueno, son asintomáticos, que se dice, porque también hay cosas relevantes por ahí que hay que considerar, ¿no? Es relativo, es una enfermedad que no antes ha sido conocida, entonces hay que cuidarnos. Si usted se cuida, tiene que pensar, si los jóvenes salen, pues cuidarse, guardar el protocolo debido antes de ingresar a la casa. Sin más, aprecio también los comentarios, los saluditos que podemos hacernos, un abrazo para todos. Si usted tiene una necesidad, una urgencia, alguna cosa que quiere compartir, escríbalo y nosotros estamos con mucho gusto contestando a cada persona de manera personal. Y bueno, esas son todas las cosas, que la paz de Dios Padre, la esperanza que tenemos por el Hijo Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo.